Buenas tardes, hermanos. En esta tarde quisiera hablar del tema de la apostasía, lo que estamos viviendo en estos últimos días, que no ha de sorprendernos las noticias sobre hombres que tienen mucha fama en el Evangelio y de sus actuaciones y de su forma de vivir. Recordaba que aquí en el capítulo 13 del libro de Mateo, del versículo 24 al 30, cuando el Señor habla sobre la parábola del trigo y la cizaña, está haciendo la comparación de la iglesia, de las personas que llevan fruto y los que no llevan fruto, porque el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero cuando ya están a la siega es cuando se ven las diferencias. Entonces, esta parábola nos viene muy bien en este momento en que estamos. Ellos aparentan ser cristianos, pero no lo son, hermanos. ¿Por qué? Por los frutos los conocemos. Esa es la diferencia entre la cizaña y el trigo. Ustedes saben que cuando el trigo y la cizaña maduran, el trigo, el fruto lo hace agachar. La cizaña no se agacha porque no tiene fruto. Asimismo estamos viendo personas que son orgullosas, que andan en su orgullo, en su maldad y en su pecado y que no se quieren arrepentir. Bien, yo quisiera hablarles del apóstol Pablo. ¿Por qué traigo en ese momento al apóstol Pablo? Porque hoy en día hay muchos apóstoles, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que estos no son apóstoles, son falsos. El apóstol Pablo, en dos partes de la palabra de Dios, como es en el segundo capítulo de Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo dice a la iglesia que él no es gravoso, o sea, él no quiere recibir dinero de la iglesia. Es más, él se pone como ejemplo, él trabajaba con sus manos para su sustento. Él nunca quiso ni deseó sacar provecho de la iglesia, no como estos falsos apóstoles y profetas que viven haciendo mercadería de la iglesia, hermanos. Y ellos viven en sus lujos, viviendo desordenadamente, hermanos, con amantes, hermanos, comprando carros lujosos, mansiones. Viven como narcotraficantes, hermanos. ¿Y sabe qué? A todo a costa de la fe. Pero en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, el apóstol Pablo habla sobre los requisitos que debe tener un pastor, un ministro, hermano. Y dice la palabra así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, amados, por medio de la palabra podemos discernir quién es un ministro de Jesucristo aprobado. Si es aprobado por la palabra del Señor, por el espíritu de la palabra del Señor, por el espíritu de Cristo, hermano. Porque esta palabra fue dada para toda la iglesia, hermano. Y para que usted como cristiano, que va como hermano que va a una congregación que se reúne, usted puede discernir a través de esta palabra qué tipo de líder tiene usted, hermano. Porque hay pastores de verdad. Hay pastores que son sinceros, hermano. Hay pastores que no van detrás de ninguna ganancia,
que predican el evangelio con amor, que se esfuerzan, aún son pobres. Hay pastores que no tienen ni siquiera una cicla en que transportarse y caminan largas jornadas detrás de las almas. Esos pastores merecen nuestro apoyo, hermano. Si usted tiene un buen pastor, hermano, que cumple con la palabra del Señor, de pronto no es famoso, de pronto es muy pobre, apóyelo, hermano. Apóyelo con su oración y con su fe, hermano. Porque muchas personas desean estar en esas iglesias que pasan en la televisión, donde pasan espectáculos, donde hablan cosas infladas. Son mercenarios de la fe, hermanos. Predican y todos son pactos. Dé para que Dios le dé. Venden la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pedro dice en la palabra, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería a vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amados, tengan cuidado de dónde usted se está reuniendo, de dónde usted está recibiendo palabra. Mire, dice que harán mercadería, hermanos, vendiendo los favores de Dios, vendiendo los milagros de Dios. Ven, haz pacto, pacta con Dios. Yo declaro. Esos son errores, hermanos. Aquí lo dice la palabra, harán mercadería de la iglesia. Y estos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos de apostasía, hermano. Pero así como hay apóstatas, también hay buenos ministros. Así que, hermano, lo vuelvo a decir, apoye al pastor que está al lado suyo, que usted ve que es un hombre esforzado, que es un hombre de fe, que le ama y que vela por la salud espiritual de su vida. Entonces, hermanos, abramos bien nuestros ojos, abramos bien nuestros oídos, estudiemos la palabra del Señor, vamos a la palabra profética más segura y no nos vamos a equivocar. Si usted sigue la palabra de Dios, ahí está la salvación y la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo en su palabra dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas hablan de mí. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, y siga perseverando en la fe. Hay buenos ministros, hermano, y hay lobos de Satanás. Que Dios les bendiga.